Shalom, hermanos. Primero, antes que todo, quiero empezar dando toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que enseñan y reinan bien. Y saludos también a los hermanos que están empujando esta palabra en verdad y en sinceridad, ¿ok? Soy su hermano Yahweh Allah de GMS Chicago, regresando contra lesión. Ahora, en este video, quiero entrar al tema de no estar sobre cargado por el espíritu en el espíritu de depresión, man, de estar sobrecargado por ese espíritu al punto de que, te debilitas, man. Ahora, tienes el woe is me spirit, que, que el Señor te va a destruir, llegando al punto, que te estás condenando, man. All right, porque tenemos que estar, alegres en el, ¿cómo se dice? En la oportunidad que el Señor nos dio. Sí hemos pecado delante de Él, pero tenemos que también regocijar, en la esperanza, man, y también en las aflicciones, all right? So, aquí tengo unas escrituras, las voy a leer, y ojalá este sea un video edificante, ¿verdad? Ese es el libro de Nehemías 8 y 9. Dice, y Nehemías, el Tirsata, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender que hacían entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Yahweh nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ay, y lo que estaba pasando aquí era el templo, las paredes del templo se habían sido levantadas, y ahora la ley estaba siendo leída a la gente, y estaban viendo cómo Israel había pecado contra el Padre, ¿verdad? Y empezaron a llorar. Ay, pero ¿qué le dijeron? Que no se entristáis, porque, se había, era un, dice, you know, ese era un día santo para Yahweh, man. Ya había, levantado el templo, y la gente estaba aprendiendo, levantándose otra vez, y eso es lo que le está pasando a nosotros, man. You know, sí, pecamos contra nuestro Padre, pero el Señor nos está levantando, man. Nos está dando el entendimiento para entender. All right. Verso 10 dice, díjoles luego, id, comed grosuras y bebe vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor Yahweh, y no os entristezcáis, porque el gozo de Yahweh es vuestra fortaleza. Y ese es el punto que quería leer. El gozo de Yahweh es vuestra fortaleza. Y eso es a donde viene nuestra fuerza, man. Nuestra fortaleza, man, es gozando en Yahweh, man. Siendo feliz en Yahweh, en todo lo que Él ha hecho por nosotros, man. Nos dio la vida, los da todo, man. Nuestra familia, que te levantas cada día, you know. Y aún todavía nos ha levantado a entender su palabra, man. All right. Para que podamos ser ubicados delante de Él, man. All right. So tenemos que estar en buen ánimo, man. No hay nada mal en sintiéndose mal por los pecados que hemos hecho, man. La escritura dice, el corazón quebrantado, all right, y contrito, el Señor de que el Señor está cerca a eso, a ese corazón, y que no, no los desprecia, all right. Pero tenemos que siempre recordar de la alegría, man, you know, sí,
como rey David dijo, mi pecado está siempre delante de mí, man. Si no estoy equivocado, eso es Salmo 51. Él lo dijo, mi pecado está siempre delante de ti, de mí, de ti digo, all right? So, no hay nada mal sintiéndose mal, pero regresando al gozo, man. Siempre regresando al gozo. Damn, fracasamos, delante de nuestro Padre. Hey, pero ¿qué? Hey, él nos dio un camino otra vez para entrar, man. Hey, ¿ok? Y esa es la balanza perfecta, man, que el Señor nos tiene ahorita, en la balanza en que Él nos tiene ahorita, man. All right? Y así es el sentido. Alright, porque como dice, el gozo de Yahweh es nuestra fortaleza, man. Y esa es una escritura pesada, man. De ahí viene nuestra fuerza, man. Gozando en Yahweh, man. Alright, verso 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, calla, que es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y beber y enviar porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado, man. Y eso es una cosa de gozar, man. A mucha gente, la mayoría de la gente, sus oídos están cerrados, sus ojos están cerrados para que no puedan oír. Oyen, pero no oyen. All right? Eso es una cosa para gozar, man. All right? Por eso estaban en alegría, man, porque entendían las palabras, man. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros también, man. All right? Deja leer aquí en el libro de Segunda de Esdras. Esa es Segunda de Esdras o Cuarta de Esdras, capítulo 6, ¿verdad? 16 y verso 70 76, 75. Dice, oíd, amados míos, dice el Señor Yahweh. He aquí que los tiempos calamitosos están cercas, mas yo os libraré de ellos. All right? Y nosotros estamos en ese camino, man. Trabajando las buenas obras, cambiando nuestra vana forma de hacer para seguir tras la rectitud del Altísimo, man. All right? Para que, recibamos el premio al fin. All right? Capítulo verso 76 dice, no temáis ni dudéis porque Dios es vuestro capitán y el que guarda mis mandamientos. All right? Solo hay que dejar ver aquí rápido. Verso 77. Y los que guardáis mis mandamientos y preceptos, dice el Señor, no os agraven vuestros pecados, ni os sobrepujen vuestras iniquidades. Ahí está una balanza, la balanza que el Señor nos dijo. Dice que no os agraven vuestros pecados, que nos tengan este espíritu de agravamiento, man, y no estar agravido. All right. Vamos a agarrar esa palabra, agraven, all right, para que demos más contexto, más entendimiento. Dice, hacer que una cosa sea perezca más grave o peligrosa de lo que es, ¿verdad? Agravar, aumentar el peso, hacer más grave, el estado de una persona o cosa, man, so estar en ese espíritu dice que no dejes que no te agraven tus pecados, man, so, sí tenemos que enseñar arrepentimiento, como vamos a leer la escritura, y sí sentirnos mal por nuestros pecados, porque Romanos 6 dice que, no dejes el pecado reinar en tu cuerpo, mortal, man. All right? Y en el libro de Eclesiastés te dice que no en el día de pecado, arrepiéntete, y eso lo vamos a leer, pero no te tiene que estar agraviando, sobreagraviando al punto que
debilitas, que, ya no tienes ánima, you know, o todo eso, man, y te estás condenando, pero el balance de eso es no os sobrepujen vuestras iniquidades, tampoco no dejes que tus pecados se aumenten, man, que se sobrepujen, ¿verdad? Verso 178 dice, ay, que significa destrucción, ay de los que están lijados en sus pecados y cubiertos de sus maldades, como el campo embarazado con el monte, y como la senda cubierta de los espinos, y se cierra y se hace desierta, y al cabo es sentenciada a ser quemada del fuego. Esto está hablando del que vive en sus pecados, que no le importa nada y no está hundido en el pecado, man, y no queriendo hacer lo bueno, man, está atado a eso, lijado como está escrito, you know. Es la balanza. A ellos su sentencia va a ser quemados, man. All right? Pero nosotros tenemos que estar en esa balanza de, no dejar nuestros pecados debilitarnos, you know, pero tampoco no aumentar nuestros pecados. Es una balanza, man. All right? Esta gente en el mundo no le importa de sus pecados y aún continúan en sus pecados, man. All right? Y todo eso para dar esa balanza de que, no te tiene que debilitar, tampoco no es excusa para pecar, you know, pero arrepiéntate y después regrésate al gozo del Señor, man. En eso estamos, man. Por eso estamos en esta batalla, man. En esperanza de ser salvados, man. All right. En eso estamos, man. All right. Voy a agarrar la siguiente escritura. Este es acá. Es el libro de Eclesiástico 18 y 21. Alright. Libro de Eclesiástico. Tengan paciencia, hermanos. 18 y 21. Aquí arriba de la página. Aquí está. Dice, antes que enfermes, dómate con continencia. Y en el tiempo de los pecados, muestra la conversión, man, que estás convertido, man, que estás arrepentido. All right? So sí la tienes que mostrar cuando pecas, man. Sentirte mal y decirle que ya, orándole al Señor, que, que te perdone, que sabes que está mal, que no quieres, no quieres seguir en eso, man. Que quieres seguir lo bueno. All right? So sí enseñas la conversión, pero no al punto de que, como dijo la escritura, te agrave, man, So sí lo enseñas, man. Okay. So es una balanza perfecta que el Señor nos tiene, man, you know. Acá. Este es el libro de Eclesiástico 17 y verso 22. Acá dice, ora a él y quita el escándalo. Tórnate al Altísimo, porque él te sacará de tinieblas a luz de salud. Aparta de injusticias y ten en gran odio lo abominable. Right, quita el escándalo, So, que es el ofendiendo, man, el pecado, alright? So, sí tienes que tratar de evitar el pecado, man, So, esa es la balanza, porque si también no lo vamos a dejar, agravarnos, tampoco no estemos, hundidos, atados al pecado, ¿verdad?
All right, tenemos que alejarnos del escándalo, man, que viene siendo el ofendiendo al Altísimo, quebrantando sus leyes. All right. So, continuando aquí en Hebreos 10, verso 35, dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene gran rumención de galardón, man. All right. So, ahí está, dice que no pierdas tu buena confianza, man. Y esa palabra confianza es significa con fe, porque es con, significa pues con, atado a algo. Um, Fianza está hablando de la fe, ¿ok? So no dejes tu fe que tiene una grande premio, man. Remuneración de galardón. you know, Este español es más difícil. A ver, el español moderno. Acá dice, no desecháis pues vuestra confianza, la cual tiene una gran recompensa, man. All right? Y por eso estamos en esta pelea, man. Porque tenemos confianza de que si desechamos al mundo y regresamos a los caminos del Altísimo, Él nos va a dar una recompensa. All right? Porque la fe exactamente es eso. Creyendo que Él es, ¿verdad? Que Él existe y también que Él es galardón a los que le siguen diligentemente, man. So, no tienes que dejar tu confianza, man. Right? Y más para echarle a la ánima. Aquí voy a acabar en el libro de Romanos 5. Right? Dice, verso, a ver, verso 6. Dice, porque aún siendo nosotros débiles, a su tiempo Hamashiach murió por los impíos, man. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osará morirá por el bueno. All right? So, apenas la gente, se muere por los justos o el bueno, ¿verdad? Verso 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Hamashiach murió por nosotros, man. So, tienen que considerar, man, de que, cuando pecamos, en el pecado, en la verdad, leímos las escrituras, tenemos que tratar de ofender menos, pero cuando fallamos, este, tenemos que considerar que el Señor nos llamó aun cuando estábamos en la profundidad de la oscuridad, man. Estamos dados a la oscuridad, al pecado, man, en el mundo. All right? Y Él nos llamó de eso. All right? Aun cuando éramos pecadores. All right? Como los hermanos dicen, bad hombres, man. Okay? So, considera eso, man. Y cuánto más, ese amor todavía está cuando estamos en el camino batallando por esta batalla de fe, man. Cuando estamos, cambiando nuestra forma de ser para seguir el Altísimo y fallamos, man. Y caemos. All right? El punto es levantarte y continuar, man. Porque Él nos llamó a un, cuando, so no tiene sentido cuando, pecas y te sientes mal, like, man, maybe no soy un hombre del Señor, oh, man, el Señor me va a destruir. No tiene sentido cuando estás tratando de hacerlo bien y fallas, man. Alright? Porque aún en el mundo ni estábamos tratando de hacerlo bien. Y Él nos llamó del mierdero, man. So, aún en eso es una cosa para tener gozo en Yahweh Bashem Yahushai, man. So, hay que desechar, alejarnos de nuestros pecados lo más que podamos y mantener el buen ánimo, man. A seguirle al Señor. Alright? Verso 9 luego, siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de Él seremos salvos de la ira. Alright? So, cuánto más ahora, man, de que el Señor mandó a su Hijo. Alright? Verso 10 dice, porque sí, cuando éramos enemigos,
y éramos enemigos cuando estábamos en el mundo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cuanto más ya reconciliados, seremos salvados por su vida, man. Alright, so consideren eso, man. You know, aun cuando éramos enemigos, el Señor nos enseñó una, ¿cómo se dice? Um, este, nos enseñó un buen favor por despertarnos y amarnos a su buena palabra, man. ¿Cuánta hora más siendo reconciliados, man? Alright. Verso 11. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios. Eso ahí está. Gloriando en gozo en Dios por medio de nuestro Señor Yahushua HaMashiach, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación, man. So ánimo, hermanos, man. La razón por qué estamos en esta batalla es porque estamos esperando la salvancia, man. No dejen ese demonio de, de sobre ser cargados por pecados, estar en ese espíritu de depresión, tratando de desanimarte, tratándote de sacarte de esta verdad, man. No le pongas atención. Al fin del día, man, Yahweh Bashem Yahushai mandó a su hijo, para que nos deje un camino para entrar otra vez, alright? So, hay que ofender menos, man, no dejar nuestras ofensas agravarnos, alright? Pero con ánima, porque el gozo de Yahweh es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Acá movernos para adelante, man, continuando, no hay nada mal en sintiéndote mal por tus pecados, arrepintiéndote. Simplemente recuérdense del gozo, no se olviden del gozo, alright? Siempre regresan a eso, man, porque el Señor nos está enseñando favor hoy en día, man. En la destrucción que va por venir, Él nos está enseñando favor, solo hay que continuar, ofender menos y batallar hasta el fin, en ánimo, alright? So, con eso, hermanos, ojalá el electo allá afuera fue edificado. Como siempre, quiero terminar dando toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakah HaKodesh. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino que enseñan y reinan bien. Y saludos también a los hermanos que empujan esta palabra en verdad y en sinceridad. Hasta la próxima, hermanos. Les digo Shalom. Y como siempre, a Barba Ba, no tomen el microchip que es la marca de la bestia. Shalom.